Bien, feliz tarde para todos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Están contentos? Levante la mano quien está dormido. Ay, 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 ay. Bueno, qué bendición es poder estar aquí. Pastor, muchas gracias por la invitación, de verdad. Primeramente es un privilegio poder estar aquí. Y bueno, vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir al libro de Santiago, a la carta de Santiago. Y vamos a leer algunos textos allí, por favor. Me dan un fuerte amén cuando ya estén allí. Santiago capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Permítame colocar esto aquí. No ya sé que me pase del tiempo. A ver. Y listo. Bien. ¿Estamos ahí? Perfecto. Dice, si vamos a leerlo de manera antifonal, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Todos juntos? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Primeramente, hermanos, quiero dar gracias a Dios, al pastor, ¿verdad? Nuevamente, primeramente a Dios y al pastor por el privilegio y la oportunidad que se me da para poder predicar la palabra de Dios. Realmente, hermanos, cuando nosotros vemos esta iglesia, es una iglesia activa, es una iglesia que está en movimiento, no es una iglesia que está muerta. Y qué bendición por cada uno de ustedes, hermanos, qué bendición por el pastor que Dios les ha regalado. Vemos los ministerios que están funcionando, vemos el coro, vemos el ministerio de los ancianos, ¿verdad? Tenemos el ministerio de los ancianos de FATA. Vemos que todo está funcionando de una manera espectacular. Vemos un seminario bíblico. Y para mí, yo creo que el pastor allí donde está sentado, él se siente gozoso de ver a hombres y mujeres que se están preparando, hombres que han salido del seminario, que él ha dado pues su tiempo para establecer obras diferentes aquí en La Guaira y en otros lugares. Aquí hay una iglesia que está viva, hermanos, y es una iglesia activa. Pero, hermanos, yo de una vez por todas, no quiero caerte mal, pero voy a hacer una pregunta que a lo mejor nos va a incomodar, pero es necesario hacerla. ¿Es posible estar activo en una iglesia, activo y al mismo tiempo ser mundano? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es posible estar activo y al mismo tiempo estar mundano? Hay algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Es posible tener muchos ministerios y al mismo tiempo haber perdido la santidad? La respuesta es sí. Y es la verdad, hermanos, porque la historia de la iglesia está llena de ejemplos de congregaciones que han trabajado mucho, pero habían perdido su poder. Tenían programas, pero no tenían la presencia de Dios. Y no hay nada más maravilloso, hermanos, que tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, la mundanalidad no es solamente ir a una discoteca, no es vestirse de cierta manera, no es que si bebes tomas bebidas alcohólicas. No, la mundanalidad es más profunda, porque realmente es un espíritu, es un sistema de valores que se cuela dentro de la iglesia, y cada miembro de la iglesia puede adoptar ciertos valores del mundo y puede emplearlo dentro de la iglesia. Y sabe, ese asunto se corrompe es desde adentro, no desde afuera. Si entra allí un borracho, si entra una persona, ¿verdad?, que quiera echar broma aquí dentro de la iglesia, yo te aseguro que los hombres de esta iglesia se van a parar y lo van a sacar. El problema siempre está dentro de la iglesia. El problema está en el corazón de la iglesia. Y pregunto, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia.
no es el pastor, somos todos los que estamos aquí. ¿Sabe? El asunto es que los síntomas de la mundanalidad se ven, ¿verdad?, desde afuera. Y entonces el asunto es que está dentro del corazón de cada uno de nosotros. Eso es grave, hermano, porque se trata de pecados obvios. Se trata de un espíritu que se disfraza de espiritualidad, que se esconde detrás de buenas intenciones, que se viste de religión, pero en el fondo se están sirviendo al mundo. Y hoy vamos a ver, hermanos, ciertos puntos. Esperemos que me dé la oportunidad para poder compartirlos todos. Pero, ¿sabe? Cuando hemos leído Santiago, él escribió su carta, ¿verdad?, a los judíos cristianos. Judíos que eran cristianos, eran personas que habían salido del judaísmo, eran personas que habían confesado el nombre del Señor, pero arrastraban ciertas costumbres y mentalidades del mundo. Y yo creo que no en vano el Señor dice allí, ¿verdad?, en el versículo 4: "Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?" Y luego dice: "Cualquiera pues que quiera ser ¿qué? Amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios". Entonces, ahí había pleitos entre ellos, había envidia, había favoritismo hacia otros, había chismes. Y bueno, Santiago no les dice: "Mira, ustedes están bailando, ustedes están yendo al cine, ustedes son unos cochinos pecadores". No le está diciendo eso. El asunto es que le dice algo más profundo. ¿De dónde vienen las guerras? Comienza con la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? No es de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. No le dice así. ¿Sabe? Para un judío, la santidad no era simplemente un concepto, la santidad era una manera de vivir, y así es el cristianismo, hermano. El cristianismo es una manera de vivir, y debemos, hermanos, tenemos que ser santos porque Dios es santo. Debemos modelar el carácter de nuestro Dios. La Biblia dice: "Sé santo porque yo soy santo". La santidad, hermanos, se refiere a la separación, y era no contaminarse con las costumbres de las naciones paganas. El problema de la iglesia que nos menciona aquí Santiago no era que estaban haciendo cosas malas, no, era que su corazón ya se había contaminado. Y desde ese corazón contaminado, ahí salían pleitos, ahí salían divisiones, ahí salían mundanalidades. Pero, hermanos, para continuar, antes de continuar a mi primer punto, vamos a ir al Señor en oración. Que sea Dios tomando el control de este servicio. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Gracias por cada hermano, hermana. A pesar del calor, vemos aquí rostros gozosos, mi Dios. Y eso dice mucho del corazón de esta iglesia. Un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, dispuesto a ser edificados. Oh, mi Dios, que se cumpla el propósito por cual hemos venido en el día de hoy. Que nos edifiques, que nos hables, que nos instruyas, que metas el dedo en la llaga, que nos hagas ver en qué área nosotros pudiéramos estar deslizando o fallando, y que cada uno de nosotros podamos tomar decisiones para ti. Señor, que tu nombre sea glorificado, que salgamos de aquí diferente a como hemos entrado, por las decisiones que nosotros tomemos. Gracias a tu palabra, gracias al poder de tu Espíritu Santo. Estas cosas te las pido, Padre amado, rogando tu bendición. Quítame a mí del medio y sea usted tomando el control del servicio de esta tarde. Y estas cosas te las pido en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Número 1. ¿Qué es la mundanalidad? Bueno, como le dije al principio, muchos piensan que la mundanalidad es simplemente es solo una cosa de cosas horribles o prohibidas, como bailar, ir al cine. ¿Qué más? Diga, una pregunta abierta. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes que es la mundanalidad? Tomar, ¿qué más? ¿Cómo? Ir a fiestas, ok. O vestirse de ciertas maneras, y podemos hacer una lista, ¿verdad?, de cosas que nosotros consideramos que son mundanas. Y Santiago, pues, aún así dice que no, la mundanalidad es mucho más allá. La Biblia dice, y comienza diciendo en Santiago capítulo 4, dice: "De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros". Entonces luego dice: "Codiciáis
y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís ¿qué? Mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué es la mundanalidad? Bueno, es cuando usted y yo vivimos para satisfacer nuestros deseos. Vuelvo a repetir, la mundanalidad es así, de esta manera. Es cuando cada uno de nosotros en nuestros deseos, en nuestros concupiscentes deseos, en nuestro hedonismo, en nuestro deseo de satisfacer nuestras pasiones, nuestros deseos, eso es mundanalidad. Es cuando nosotros ponemos nuestra felicidad, nuestra seguridad, nuestra identidad en las cosas de este mundo en lugar de Dios. Cuando decimos, no, ¿para qué tanto ir a la iglesia? No, yo creo que mejor me quedo viendo la serie. No, hombre, yo creo que, ¿para qué leer la Biblia? Vamos a ver quién me mandó mensaje, a quién le gustó mi estado, quién me escribió por Facebook, y a veces estamos más pendientes de lo que dicen los demás de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. Pero ese es otro tema, Yo le dije a mi esposa que no me pusiera estas cosas aquí, pero ella no me hace caso. Entonces, hermanos, Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Pero esa palabra conformar es tomar forma de molde, y eso es la mundanalidad. La mundanalidad es cuando usted y yo nos dejamos moldear por el sistema de este mundo. Recuerda que el sistema de este mundo está contra Dios, hermanos. Sus valores, su educación, sus diversiones, y pare de contar. El mundo tiene un sistema de valores que se oponen a Dios. En Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Entonces la mundanalidad, estimado hermano, es querer lo que el mundo quiere. Nosotros no nos estamos perdiendo nada desde allá afuera, hermanos. No nos estamos perdiendo nada. Para disfrutar de las cosas no nos estamos perdiendo nada. Este es el lugar de cada hijo de Dios. Estar en la voluntad de Dios es lo mejor. Y es, hermanos, lo que nosotros debemos poner en nuestro corazón y establecerlo allí en nuestro corazón como convicción. Porque a veces la gente, hermanos, hay gente que viene corriendo del mundo hacia la iglesia porque ya no quiere más mundo, ya lo que quiere algo diferente, y quiere acabar con esas cosas que el mundo ofrece. Pero hay otros cristianos que en vez de permanecer y echar raíces donde Dios le ha dado una iglesia, un pastor, y echarle ganas, ¿sabe lo que hacen? Salen corriendo al mundo como que si se estuvieran perdiendo de algo. Hermanos, no nos estamos perdiendo del mundo. La única cosa que nosotros vamos a ir al mundo es a predicar el mensaje del Evangelio. Pero es para influenciar al mundo con el poder del Evangelio, con la palabra de Dios. No que el mundo nos influya a nosotros. Entonces, es medir el éxito como el mundo lo mide. Si tú eres mejor, si tú eres buen cantante, el mundo te mide por eso, por lo que eres. Pero ¿saben? El asunto es que la mundanalidad es buscar la aprobación del mundo en lugar de la aprobación ¿de quién? De Dios. ¿Se recuerdan de Demas? Yo no lo conocí en la Biblia, ¿verdad? Pero dice en 2 Timoteo 4:10: Demas me ha desamparado amando más que amando a este mundo. Demas no era un incrédulo, Demas era un creyente, era un servidor del Señor. Ahí a lo mejor estaba ayudando al apóstol Pablo y era un colaborador del apóstol Pablo, pero su corazón se fue detrás de las cosas del mundo. No sabemos qué estaba haciendo Demas, si estaba bailando, parrandeando, si estaba, no sé qué estaba haciendo. Probablemente se fue a buscar una vida más cómoda. Se fue a buscar una vida más cómoda, más segura, más exitosa, según los estándares, no de Dios, sino ¿de quién? Del mundo. Entonces, usted y yo podemos tener una apariencia espiritual, pero si nuestro corazón, escuche bien, estimado hermano, si nuestro corazón está puesto en las cosas de este mundo, es mundano. Así es. Ay, pastor, no diga esta cosa. Billy, ¿por qué me pusiste estas cosas aquí? Es broma, hermano, es broma. Es mundano.
La segunda cosa, ¿cómo afecta la mundanalidad en la iglesia? Cuando la mundanalidad entra a la iglesia, amado hermano, no se queda en un rincón. Cuando viene un hermano o una hermana contaminado con el mundo, no se queda allí o no se sienta allá en la esquina. No, contamina todo. Todo lo que se le atraviese en el medio. Y te va a contaminar a los hermanos de la iglesia. De hecho, va a querer hasta dividir la iglesia. Y voy a empezar a decir, bueno, a mí no me parece lo que el pastor Oliver predicó. A mí no me parece lo que el pastor, Rafael predicó. Y ponga el nombre y apellido del pastor. Y entonces, la mundanalidad contamina todo. La mundanalidad afecta el testimonio. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido a queridos hermanos que han estado en las cosas del Señor y ahorita están en el mundial, y no se trata del mundial de fútbol? Contamina todo. Están afectando el testimonio, están afectando la unidad, afecta la oración, afecta la predicación y la misión que Dios ha puesto para la iglesia. A veces pensamos que eso no afecta. Sí afecta, hermanos. A veces yo creo que Satanás no usa tanto a los del mundo. Yo creo que Satanás muchas veces mete encubiertamente a este tipo de personas simples que se dejan seducir por Satanás, y simplemente ¿para qué? Para que haya división dentro de la iglesia. Y el golpe, hermanos, hace hasta el golpe más tremendo. Esto no es juego, hermanos. Y qué bendición que ¿verdad? La Iglesia Bautista de la Espada tiene una conferencia en cuanto a este tipo de temas que son importantes, porque hoy en día, hermanos, tenemos una generación de cristianos que piensa que el pecado no está. A mí no me gusta ir tanto a esa iglesia porque predican mucho del pecado. Necesitamos que nos digan con nombre y apellido cuál es nuestro pecado. Porque nuestro pecado, la Biblia dice, todavía dice, y ahí dice que ¿verdad? Que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, sino que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, su rostro para no oír. A veces queremos que Dios nos bendiga, pero ¿cómo Dios va a bendecir si tenemos un corazón contaminado, si estamos albergando cosas en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros aquí a lo mejor tenemos cositas allí? ¿Qué digo cositas? Tenemos cuarticos allí y le damos qué sé yo, el 95% de mi corazón es para el Señor y la iglesia, y ese 5% es un cuartico en el cual yo no le quiero dar a Dios. Si tú y yo no le damos ese 5% de nuestro corazón al Señor y se lo entregamos al Señor, hermanos, usted y yo vamos a hacer tropiezo y vamos a ser un instrumento del diablo, del mismísimo diablo. Nos reímos, pero es la verdad. Es la verdad. Hermanos, la mundanalidad produce divisiones. Santiago 4:1 dice claramente de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros, no de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Entonces dice que las guerras y los pleitos vienen de la concupiscencia, de nuestros deseos, de nuestro hedonismo, de nuestro a mí qué me importa. A mí no me importa si tú sufres, a mí no me importa, lo que quiero es satisfacer mis deseos. Aquellos floripondios que se la pasan de banca en banco, en silla, buscando de robarle el corazón a la muchacha, o la muchacha robarle el corazón al muchacho. Amor, algunos ya me están mirando con los ojos cuadrados. ¿Cuándo va a terminar? Pero todo comienza así, hermanos. La gente a veces está dominada por sus deseos, y lo que quería decir, te empiezan a pelear. Eso no ocurre aquí. No, eso no ocurre aquí. Ocurre ya los pecadores de mi iglesia, pero aquí no ocurre. Pero hermano, lo que quiero decir es que quieren tener la razón, quieren tener el control, quieren ser reconocidos, y eso divide la iglesia. La otra cosa es que debilita la oración. Mire, hermanos, yo le digo una cosa, y no es porque el pastor Rafael está aquí, admiro en gran manera a su pastor. Dios lo ha usado de una manera tremenda. Y yo los admiro también a ustedes porque han logrado esto. Eso quiere decir que Dios tiene un plan especial para cada uno de ustedes.
Y esto es algo hermosísimo, hermanos. Y yo te aseguro que aquí hay hombres y mujeres que doblan rodillas, que aman al Señor. Pero déjame decirte algo. Cuando hay mundanalidad, debilita la oración. Ya no queremos orar. Ya ni siquiera, ¿para qué me voy a arrodillar? Ya ni siquiera queremos orar, ¿verdad? Ni siquiera caminando. Nada. Entonces, Santiago dice que no reciben porque piden mal. Entonces, cuando usted y yo estamos llenos de mundanalidad, estamos orando para gastar en nuestros deleites. Ora para que Dios, estoy hablando del mundano, a veces simplemente oramos, no vamos a decir que no oramos, a lo mejor queremos, sí Señor, ayúdame a que no haya ningún hermano en esa fiesta. Señor, responde esta oración, que no haya ningún hermano aquí en esa fiesta. Y sí, a veces oramos, estoy hablando del mundano, oramos para que Dios bendiga los planes mundanos que tenemos. Pero Dios no responde esas oraciones, hermanos. Estoy buscando algo que le guste aquí, pero no hay, pero ya, en el camino se suaviza, La mundanalidad, hermanos, produce hipocresía. La mundanalidad espiritual se disfraza de espiritualidad. Hermano querido del alma, pastor, que el Señor le bendiga, bendiciones del cielo. Pero cuando estaba en la casa, ese pastor, su esposa y sus hijos, que se creen eso que son. Pero eso no ocurre aquí. Aquí todos son santos. ¿Sí? Pero hermanos, la mundanalidad se disfraza de hipocresía. Se esconde detrás de buenas intenciones. Y puede tener apariencia de piedad, pero en el fondo está buscando la gloria humana. Voy rápido. La mundanalidad sofoca la palabra de Dios, o sea, la tapa. El Señor Jesucristo dijo en la parábola del sembrador que las preocupaciones del mundo, el engaño, las riquezas que hacen, ahogan la palabra y la hacen infructuosas. Entonces, cuando la iglesia se llena de mundanalidad, amado hermano, la predicación pierde su poder. Entonces, miren todo lo que Dios ha realizado por medio de, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios, por esta iglesia. Nosotros no podemos adoptar en nuestro corazón o agarrar ese pedacito, esa área de nuestro corazón y meter o entrenar nuestra conciencia o nuestro corazón con mundanalidad. Porque vamos a hacer tropiezo para la obra de Dios. Entonces, ¿por qué no avanza? ¿Por qué se predica tanto y la gente no viene? ¿Por qué la gente no está recibiendo al Señor Jesucristo? Porque hay pecado. Hay pecado en el campamento. Hay pecado en el campamento en el cual hay que arrepentirse. Qué bueno, hermanos, qué bueno, porque dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, sí, la iglesia pierde su poder. La gente oye, pero no cambia. Y su corazón está en otra parte. Yo no sé si aquí ocurre, pero a veces ocurre allá, ¿verdad? Esta iglesia es más santa que cualquiera otra, ¿verdad? A veces uno predica y uno siente que como que si estuviera arando en el mar. Y uno ve que la gente sigue, en vez de ir mejor, van en peor. En vez de caminar derecho, caminan derecho. ¿Sí? Camina más chueco. Se le está dando una predicación, se le está dando una enseñanza ahorita acerca del chisme, acerca de tal cosa, de algo en específico. No, hombre, cuando el pastor dice amén, ya el hermanito o la hermanita está ya hablando de titirimundachi. Le entra y le sale. La otra estaba buscando para ver si se le ponía un tapón aquí o aquí, de manera que entrara la palabra de Dios y cayera aquí. Pero hermanos, a veces cuando vemos que la gente no cambia es porque el problema no es el pastor, el problema no es Dios.
El problema es que algunos de nosotros hemos adoptado ciertas cosas que no están bien. La otra cosa, hermanos, que produce la mundanalidad en la iglesia es que aleja a la iglesia de su misión. Aunque mencioné algo, pero cuando la iglesia, vuelvo a decir, ¿qué es la iglesia? Cuando una iglesia se vuelve mundana, deja de ser luz. Ya está pendiente de hacer clubes sociales, ya no van a ganar almas, ya el director de música se deja crecer un poquito más el cabello, se pone un aretico aquí, ¿sí? Ajá, se pone un arete, ¿verdad? Y se pone floripondio, ¿sí? Ya las hermanas ya no quieren vestirse modestamente, sino que usar pantalones. Pero, hermanos, la iglesia deja de ser luz. Se vuelve miel, levadura y a la vez en lugar de sal. ¿Sabe? La sal preserva. Pero la miel, ¿qué trae? Atrae insectos. Y la levadura corrompe la masa. La iglesia mundana atrae personas por razones equivocadas. Y corrompe en lugar de transformarlas. ¿Sabe algo bien interesante en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14? No voy a leer el pasaje completo, hermanos, pero la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis, era una iglesia rica. Tenía recursos. Al parecer era la iglesia que no necesitaba nada, porque el Señor le dice: eres miserable, pobre, ciega, ¿y qué más? Desnuda. ¿Por qué? Bueno, porque se habían vuelto mundanas, hermanos. Vivían para sí mismos. Jesús le había dicho que los vomitaría de su boca. ¿Sabe, hermanos? La mundanalidad no solo se ve en lo que la iglesia hace, se ve en lo que la iglesia ha perdido. Una de las cosas que puede perder la iglesia es el poder en la oración. Perder la unidad. Ya cada quien tiene su grupito. Yo no le hablo a aquel hermano, a aquella hermana que me cae mal. Ha perdido el amor por las almas perdidas. Ya no tiene temor de hablar, ¿verdad? En contra de los líderes dentro de la iglesia, de los hermanos dentro de la iglesia. Ha perdido la presencia de Dios. Y sí, estas cosas que he mencionado son horribles, ¿verdad? Son terribles, ¿verdad? Pero vamos a darte un remedio. Voy rápido, hermanos, no se preocupen. Me dijeron claramente que predicara 1 hora 45 minutos. Eso fue lo que entendí. Ya a los 40 minutos ustedes se van. Todo es el remedio. El remedio contra la mundanalidad. ¿Sabe? Es interesante que Santiago no se queda solamente en el diagnóstico. Santiago no simplemente le restriega la Biblia y le dice: tú eres un cochino pecador y por eso es que no te va bien en la vida. No dice eso. Él no simplemente le da el diagnóstico, él da la solución. Porque mira lo que dice más adelante, ¿verdad? Es versículos horribles, ¿verdad? Lo que fue el versículo 1, versículo 2, versículo 3 y el versículo 4 le dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, pero vean lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano que el Espíritu que la ha hecho morar en quién? En vosotros. ¿Nos anhela qué? Celosamente. Pero Él da mayor gracia, porque por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 7 específicamente, leámoslo juntos, por favor, disculpen, todos juntos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Entonces, Santiago dice que debemos someternos a Dios. Someteos pues a Dios. Y eso significa ponerse debajo de orden. No es lo que yo quiera, es lo que Dios dice. Es reconocer que el Señor es Dios. El Señor es Dios. Él es el Señor, usted y yo no somos.
Nosotros somos simplemente sus ovejas. Sometámonos. Es que no me gusta. Bueno, sometámonos. Sometámonos a lo que dice Dios, porque lo que dice Dios es mejor que lo que nos está diciendo nuestro triste corazón. Engañoso es el corazón y perverso. Y a veces le hacemos caso más a lo que dice nuestro corazón que lo que dice nuestra conciencia. A veces nuestra conciencia mal entrenada. Entrenada por los valores de este mundo, por las tradiciones de la familia, y pensamos que las cosas son así. No son así, son como Dios dice. Eso es someterse a Dios. No es que en mi casa me enseñaron así. Ajá, pero hay que someter eso a la palabra de Dios. A veces pensamos que nos creemos que, bueno, tengo la razón porque yo tengo más ganas que tú. Entonces, hay que someterse al Señor. 2. Yo le dije que estamos en el camino, se iba a allanar las cosas, hermanos. Resistan al diablo. Fíjense que el versículo, donde estoy, versículo 7, mismo versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Y luego dice, resistid al diablo. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso quiere decir, hermanos, que es pararse firme, enfrente. Y eso, hermanos, que la mundanalidad no se vence huyendo del mundo, se vence resistiendo al diablo. En el poder del Espíritu Santo. Yo te aseguro que aquí en esta congregación hay hombres y mujeres, jóvenes que trabajan, y hermanos, nuestro día a día es fricción con el mundo de alguna u otra manera. Fricción en el sentido de las cosas que escuchas, de lo que te dicen, y entonces de la música, y de alguna manera, hermanos, hay cierta fricción y quieren de alguna manera influenciarnos a nosotros. A las muchachas quieren proponerle cosas. ¿Sí me entienden? A los muchachos también. No importa que sea más feo que un carro por debajo, pero también le sale. Lo que quiero decirte, amado hermano, es que si nosotros estamos débiles espiritualmente, va a caer. Nunca me voy a olvidar de alguien que simplemente se montó en un taxi y en el taxi había otra muchacha, ¿verdad? Y se conocieron allí, y prácticamente ese muchacho fue sacado del ministerio. Pero el problema no fue la muchacha. El problema es que ya tenía un corazón contaminado. El problema es que se dio a la tentación, se entregó. Ya lo había pensado, ya lo había maquinado. Hay que cuidarse, hay que resistir, hay que decir no cuando te están ofreciendo tremenda oferta. Hermano, la mejor oferta que nosotros podemos recibir es la que Dios nos da, no la que el mundo nos da. Hay que resistir al diablo, hay que pararse firme enfrente, en el poder de Dios. Y por eso necesitamos leer la Biblia. Ay, pastor, estoy aquí aguantando calor para que me diga eso. Ya me lo dijeron allá, pero te lo vuelvo a decir. Es que en la palabra de Dios hay poder. A su ley, como cantaron ahorita, a su ley. Hay que ir a su ley. Hay gente que está toda torcida, pero tú sabes por qué están torcidas. No es porque tienen un problema, ¿verdad?, físico, es porque tienen torcido el corazón, tienen torcidas sus convicciones. Tercero, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermano, la mundanalidad se cura con la cercanía a Dios. La mundanalidad se cura cuando nosotros estamos más cercanos a Dios. Esta iglesia seguirá siendo la misma iglesia, firme, bautista, independiente, fundamental, rajatabla, tragaguja, escupeclavo, no sé lo que tú quieras, 300 años después, si la iglesia se mantiene firme en lo que ha creído. Que no sea simplemente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Pastor, es que ya lo he escuchado también, sí, ahí lo dice en Santiago, pero somos buenos oidores, pero no lo hacemos. Estos días dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. A lo mejor te dice, pastor, bueno, ese mensaje me resbala. ¿Sabe por qué? Porque mire, yo no tomo, yo no fumo, yo no bebo, no bailo pegado, no hago esto.
No hago lo otro, pero no ganas alma. No oras, no lees la Biblia, no compartes. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces hay que acercarnos a Dios. Qué bueno que hay seminarios, qué bueno que, ¿verdad?, en la semana tenemos instrucción de la palabra de Dios, servicio de predicación, servicio de estudio bíblico, le damos libros, estudiamos los libros de la Biblia, estudiamos doctrinas, estudiamos principios, y qué bueno saber todas esas cosas. Pero lo malo es que lo sabemos, pero hacemos todo lo contrario. El pastor ya te ha dicho, ¿verdad?, que tú y yo no deberíamos escuchar música mundana, ¿verdad? Eso te acerca a Dios. El escuchar reggaetón te acerca a Dios. En serio. ¿Quién aquí escucha mi reggaetón? El pastor héroe estaba que casi caía. Hermanos, ¿cómo le digo esto? La Biblia dice que debemos escuchar salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿sí o no? Estas son cosas que nos acercan a Dios. El coro de la iglesia, hermanos, eso, qué bendición por el coro. Escuchen no solamente el coro, la letra del coro, hermanos, debería desafiarnos. Eso nos desafía a vivir en santidad. Pero ¿qué te desafía el escuchar reggaetón, pachanga, los 50 de quién? Ay, díganlo. No saben. Eso te acerca a Dios. Hay algunos que escuchan música contemporánea cristiana y todo este tipo de cosas. Eso te acerca a Dios. Entonces andas con la y tú no sabes por qué. Te amo, Dios, te amo. Entonces, cuando terminas con tu moquera, ¿verdad? Sales afuera, haces todo lo contrario. Puro sentimentalismo. ¿Por qué? Porque le estás dando algo, le estás dando parte de tu corazón a ese asunto que se llama mundanalidad. Le estás dando lugar al mundo en tu corazón. Hermanos, hay que acercarse a Dios. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, las cosas del mundo pierden su atractivo. Mire, hermanos, perdónenme, me da un ejemplo personal. Yo me recuerdo, no estando en el mundo, Dios me rescató de eso. A mí me gustaba escuchar mucha música. Yo tenía más de 700 CD originales, copiados, robados, como sea. Y el día que yo acepté al Señor Jesucristo, yo me senté, agarré todo eso, yo dije, voy a regalar esto. Después me pregunté, sí, pero si eso no es bueno para mí, tampoco es bueno para los demás. Y me puse y me senté a partir cada CD. Clean, lo partí. Otros que estaban ahí cercanos me decían, pero regálamelo. No, si no es bueno para ti, para mí no es bueno para ti. Es un asunto de convicción. Vallenato, todos los ¿cómo se llama? Géneros habidos y por haber. Que pongan cualquier género. Cuando uno iba para Maracaibo, yo estaba en el seminario, el diablo sabía qué era lo que me gustaba. Y tenía esa lucha. Aquí confieso mi pecado, hay algunos que se despertaron. Yo tenía la lucha, pero presten atención. Tenía la lucha en el sentido de que me montaba en la camioneta, eran los encabas que salían del terminal de La Bandera para Maracaibo. En ese entonces estábamos apoyando al pastor Miguel Rojas de Cheto. Y Satanás como que le decía al hombre, pon este CD. Y ahí sonaba y yo decía, ay, Señor, ay, Padre, ¿por qué pusieron eso? Pura cabilla, lo que le dicen por ahí. Entonces le dije, no, Señor, tú tienes que ayudarme, Padre, tienes que ayudarme. Y entonces, fíjense lo que hice. Empecé a escuchar la letra de la música. Y decía, yo cantaba esa porquería. Ya desde ese momento yo entendí y decía, no vale, por favor, no me estoy perdiendo nada de eso. Prefiero mis signos, prefiero el linario rojo, prefiero los cánticos, los salmos, prefiero los cánticos de los niños, prefiero eso que cualquier otra cosa del mundo. Eso no me va a acercar a Dios. Hay algunos de los que podamos estar aquí que pueden tener carpetas, subcarpetas y carpetas que piensan que nadie los está mirando, nadie los está viendo. Dios, a veces
hacemos cosas ignorando la naturaleza de nuestro Dios, ignorando sus atributos. Dios nos anhela celosamente, hermanos. Y Él sabe lo que tú y yo escuchamos, sabe lo que nosotros hacemos. Entonces a Dios no podemos engañar. Amén. Número 4 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y sí, este es el número 4. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Yo creo que hay que actuar, hermanos. Hay que arrepentirse, es lo que quiere decir. Hay que dejar de hacer esas obras malas. Hay que limpiar el corazón. Decía Pastor Víctor, hay que quemar esos puentes que nos conectan con el pecado. ¿Qué es lo que te está trayendo al mundo? Amistades, música, pantallas, redes sociales. Ponle dinamita a eso, explota eso y quédate con Dios. Punto. No nos estamos perdiendo nada de eso. Eso más bien te detiene de la bendición de Dios para tu vida. Y también, hermanos, usted puede ser un gran potencial dentro de la iglesia para ser de gran bendición para esta iglesia. Y por último, no es por último, aflíjanse, lamentense y lloren, afligidos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Llore por su pecado, eso es arrepentimiento, llore por su pecado. Porque cada vez que pecamos quebrantamos el corazón de Dios. Cada vez que pecamos estamos ofendiendo la santidad de Dios. No es un llamado a la depresión, es un llamado a tomar en serio el pecado y a no reírse de la mundanalidad. Humillémonos delante del Señor, dice versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El orgullo, hermanos, es la raíz de la mundanalidad y la humildad es la raíz de la santidad. Que florezca esa raíz. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mundanalidad se vence cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Amén. Sigamos leyendo la Biblia, sigamos estudiando, pero sigamos haciendo lo que Dios nos dice. A veces Dios nos dice nuestro pecado. Nos dice, eres un cochino pecador, tienes que arrepentirte de eso y tenemos que hacerlo. Si no, no estamos haciendo nada. Somos unos religiosos. Cuando empezamos a pensar como Dios piensa y a ver el mundo como Dios los ve. El rey Josías, hermanos, cuando se halló el libro de la ley, él rasgó sus vestidos, él se postró, él se humilló, él lloró, hizo una reforma nacional tremenda en todo el reino. Él limpió el templo, él hizo grandes cosas, él derribó altares paganos, restauró la Pascua. Mi pregunta es, hermanos, ¿qué tienes que derribar? Porque la humillación produjo santidad. Y hermanos, no hay atajos para la santidad. Requiere humillación, requiere arrepentimiento, requiere renovación de la mente, porque Dios promete exaltar al humilde. Amén. Ya no esté contra Dios, hermanos, no estemos contra Dios. Yo le dije por última cosa, y sí, esto es lo último, pero está dividido en 4. Ya termino. Tengo un punto sobre un subpunto y otro subpunto. No, mentira. Pero quiero darte principios para que puedas aplicar. Número 1, examinemos nuestro corazón. No se fije solo en lo que hace. Pregúntese, ¿qué deseo está gobernando tu vida? ¿Qué es lo que está gobernando mi vida? ¿Está gobernando mi pecado? ¿Está gobernando tales deseos pecaminosos? ¿O está gobernando el Señor en mi vida? ¿Estoy buscando la gloria de Dios o la mía propia? Hay que examinarnos, hay que mirar nuestro corazón. 2, no confundamos el ministerio con santidad, hermanos. Qué bendición por cada hermano y que el Señor les bendiga en gran manera y los guarde, ¿verdad?, del pecado, de la maldad a todos los que trabajan en el ministerio. Pero nunca confundamos el ministerio con santidad. Ah, no, porque estoy en el coro, entonces yo soy santo. Miren cómo está la aureola mía aquí, ¿verdad? No, la mía no, porque soy negrito, ¿verdad? A veces hay gente que dice, no, que yo estoy en tal lugar y entonces emana la santidad y cree cualquier otra cosa. Hermano, no podemos confundir santidad, ministerio con santidad. Podemos predicar, podemos enseñar, podemos dirigir ministerio y ser mundanos a la vez. De ese hilito
Hay rollos. La actividad no es garantía de santidad. 3. Vigile esos pequeños compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos? Bueno, la mundanalidad no entra de golpe, entra de punticas, dándole concesiones, dándole permiso a ciertas musiquitas, a ciertos videitos, a ciertas amistades, a ciertas conversaciones, a ciertas... ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Sí me estoy dando a entender? Se alimenta de descuido del devocional, de la oración, de la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, cuando la oración se enfría, el mundo se calienta, y cuando la palabra de Dios se deja, el mundo entra. Así de sencillo. Busquemos la santidad, hermanos. No se puede luchar contra la mundanalidad solo. Necesitamos hermanos que le ayuden, que le confronten, que oren con usted. Y si hay un pecado que debe confesar, confiésalo delante de Dios. Y si hay algo más allá, ahí está su pastor, y el pastor con mucho gusto le va a ayudar. ¿Sí? La santidad no es opcional, no es un lujo, hermanos. Es la naturaleza de la iglesia de Cristo. Nosotros deberíamos reflejar la santidad de Dios. Una iglesia mundana es una iglesia que ha perdido su identidad. Y una iglesia puede tener mucho ministerio, podemos tener muchas cosas, pero si la mundanalidad entra, todo eso es como una casa con paredes bonitas, pero con cimientos podridos. Entonces, la mundanalidad no es simplemente lo que se ve fuera, es lo que está dentro. Y todo comienza con el orgullo, la envidia, la ambición, la búsqueda de la gloria propia, la gloria humana, la dependencia de los recursos en lugar de la dependencia de Dios, y pare de contar. Oh, hermanos, no es tiempo de más programas, es tiempo de más oración, no es tiempo de más actividad, es tiempo de más santidad. La mía es mucha, los obreros son pocos, pero los obreros que están limpios a veces están pocos. Mi pregunta es, ¿qué dice su corazón? No me lo diga a mí, no me lo diga a mí. Entonces, hermanos, de verdad que el Señor les bendiga. Meditemos en esto, hermanos, porque esto es importante para nuestra vida personal. Amor, usted cuántas veces ha escuchado esto, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero necesitamos tomar decisiones. Esto es en serio, y Dios está en serio. Mire, hermano, Dios quiere hacer grandes cosas. Entonces, seamos esa gente útil en las manos de Dios para la honra y gloria de su nombre. Vamos a orar, todos cerrados, cabeza inclinada. Pastor, por favor, pase adelante. Amén, todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados. Bueno, creo que el Señor nos dio lo que necesitamos escuchar. Todos nosotros queremos, yo sé que tenemos un deseo de hacer lo correcto para el Señor, pero si nos descuidamos, una mala conversación, como dijo el pastor, corrompe. A veces nos descuidamos escuchando una musiquita, nos deleitamos viendo un videíto, sabemos que nos hace daño, y por ahí entra el mundo, hermanos. ¿Cuántos cristianos, buenos siervos, pastores, líderes, maestros, el día de hoy están alejados del Señor porque dejaron que el mundo entrara? Su santidad se fue al piso. Hermanos, yo creo que esto es un llamado de atención para todos. El día de hoy acá hay un buen grupo de pastores también. Es un llamado desde el que está empezandito en los caminos del Señor, como el que ya está ejerciendo el pastorado, de cuidarnos. El mundo quiere entrar, y un enemigo sutil que va entrando poco a poco destruye nuestras defensas, nuestras bases. Por eso es que hoy creo que el Señor nos ha retado a cuidar esas pequeñas cosas como cristianos, a levantar nuevamente nuestros muros bien en alto, hermano. No importa que la gente nos diga exagerado, que estamos aquí perdiendo el tiempo, que nos están lavando el cerebro. Yo creo que por el bienestar de nuestra vida y para agradar a nuestro Dios, necesitamos seguir edificando esos muros bien en alto. O sea, a lo mejor alguien me dice: pastor, el Señor habló a mi vida. Ore por mí, pastor. Levanta tu mano. Amén. Gloria al Señor. Amén.
Hermanos, creo que tenemos que tomar decisiones, y estos mensajes, estas conferencias, es para eso, hermanos, para poder de nuevo engrasar lo que está endurecido, tomar decisiones nuevamente. Y créanme, como dice la Biblia, hermanos, que empiece a estar firme, mire que no caigan. Pero debemos tener cuidado, debemos tomar decisiones importantes. Gracias, pastor, por esa tremenda enseñanza. Dios le siga usando, le siga bendiciendo, le siga dando sabiduría, y que sea el Señor usándole poderosamente. Oramos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido pasar, Señor. Gracias porque nos ha dado la oportunidad de escuchar hoy 3 mensajes, 3 predicaciones, y realmente, Señor, son pocos mensajes para lo que necesitamos escuchar, Señor. Yo te pido que puedas ayudar a tu iglesia, a cada iglesia representada, a cada pastor, Señor, a poder fundamentar nuestra fe, Señor, a seguir echando esos cimientos de estas doctrinas que son importantes y necesarias para poder mantener una vida santa, una vida pura, Señor. Gracias por todo lo recibido el día de hoy, Señor. Hemos aprendido tanto, Señor. Ayúdanos a seguir tomando decisiones, y que este mes, Señor, cada enseñanza que estaremos dando es un fundamento, Señor, de la fe. Sigue hablando a nuestras vidas. Edifica tu iglesia, Señor, y que seas tú, mi Dios, recibiendo toda la gloria, Señor, y toda la honra. Y estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién recibió?